Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar este tiempo. Les pido por favor que abran sus Biblias en Lucas 10. Por favor, Lucas 10, del 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Dice la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena, la cual no le será quitada. Damos gracias al Señor por su palabra, creyendo que Él está aquí y abre corazones y el entendimiento en cada uno de nosotros. Vamos a estudiar en esta noche a estas hermanas Marta y María. Y vamos a ver cómo en estas dos hermanas va a haber, vamos a ver dos perfiles diferentes de personas que pueden estar dentro de la iglesia, pueden conocer a Jesús, pero que tienen ciertas intenciones diferentes del corazón. Y vamos a empezar por lo primero. En este pasaje de Lucas 10, no dice dónde estaban, nada más dice que Jesús iba de camino. Pero viendo, y ahorita lo vamos a ver en Juan, que hace referencia que Marta y María vivían junto con Lázaro en Betania. Betania era un pequeño pueblo ubicado a 3 kilómetros de Jerusalén. Quiero ponerles el contexto histórico y temporal de dónde estaban. En Betania, 3 kilómetros de Jerusalén. Y Jesús estaba haciendo evangelismo por esa zona, estaba compartiendo. Y entonces un día yendo de camino, pues se desvía hacia donde vivían Marta y María. ¿Quiénes eran Marta y María? Bueno, presentan, en muchas series y películas podrás ver cómo presentan a Marta y María, que eran hermanas de Lázaro, como amigos de infancia de Jesús. De ahí la familiar que había entre ellos. Si has visto The Chosen, lo ejemplifican así. Por ahí algunas otras dos películas, si no me recuerdo, de Jesús, también presentan como si fueran amigos desde infancia. De hecho, la tradición dice que después de que Jesús resucita y empieza esa parte de persecución a los cristianos, y después de la muerte de Esteban a causa de que fue apedreado, la tradición dice, digo, no hay nada escritural, la tradición dice que tuvieron que huir de Jerusalén, bueno, de Betania, huir, y llegaron a la isla de Chipre, en el cual ahí estuvieron sirviendo. Inclusive al parecer Lázaro abrió una iglesia en Chipre. Entonces eso es lo que la tradición comenta que pasó con ellos. Pero vamos a conocer un poquito más de quién era Marta y María. En el pasaje que acabamos de leer podemos ver cómo hay una Marta, bueno, reciben al Señor Jesús en su casa y la atienden. Y lo primero que hace Marta es ponerse a arreglar las cosas de la casa, ¿no? Realmente eran buenos anfitriones. Siempre se menciona a Marta primero, entonces se da por entendido que ella era la mayor. Era hospitalaria y servicial, ¿no? Dice este pasaje que recibió a Jesús y lo empezó a atender, ¿no? Era fuerte e impulsiva, ahorita vamos a ver en otros pasajes, pero específicamente en este caso
Dice que Marta se pone a querer atender a Jesús y que toda la casa estuviera bien y que qué necesitas y qué hizo María. María, la hermana, dice que se puso a los pies del Señor Jesús a escuchar la enseñanza. Y no es que lo que estuviera haciendo Marta estuviera mal, le estaba sirviendo, pero aquí hay un pequeño detalle. Muestra una actitud afanosa y preocupada, al punto que llega con el Señor Jesús y le dice, oye, ve, yo estoy sirviendo y mi hermana está ahí a tus pies, escuchándote, ¿no? No es que Marta estuviera haciendo algo malo, pero María escogió lo mejor. El Señor Jesús dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y de hecho, el que le haya hablado dos veces a Jesús, a Marta, era para llamar su atención de, a ver, Marta, cuando tú le hablas dos veces a una persona, comúnmente capta la atención, ¿no? Si tú tienes hijos, por ejemplo, si yo le hablara a David, instantáneamente haces un mensaje impositivo de ponme atención, te estoy hablando, ¿no? El problema que ocurrió en este pasaje con Marta, no sé si les ha ocurrido que llegas a un restaurante y que son tan serviciales que a veces dices, aguántame, ¿no? Dame 5 minutos. Llegan y adelante, pasa usted, con todo gusto, pásale, siéntese, por favor. Y después regresa, permítame, déjale limpio la mesa. Y después se van y regresa. Aquí están las cartas, ¿quieren tomar la orden? Y prácticamente todas las ocasiones que van a la mesa te están hablando. Y si tú estás en una conversación, es así de, permíteme, ¿no? Permíteme, ¿no? Y de repente vuelve a regresar y te dicen, oye, ¿gusta que le traiga algo de beber? Ya están listos para tomar la orden. Y tú, espérame tantito, ¿no? Y va y regresa y otra vez, ¿no? Y estás comiendo y de continuo va y viene y, oye, algo más. Digo, no porque esté mal, pero estarán de acuerdo que llega un momento en que le dices, oye, aguántame tantito, ¿no? Dame espacio. Y comúnmente en esa situación de que tú estás hablando, llegan a interrumpir. En ese contexto, Marta estaba haciendo algo semejante. Lo que estaba haciendo Marta, y que ocurre muchas veces en las iglesias, estaba tan ocupada por la obra que se olvidó del Señor de la obra. Estaba tan ocupada por buscar servir al Señor que se olvidó de ponerle atención al Señor. Y eso muchas veces nos llega a ocurrir dentro de la iglesia. Estamos tan afanados por un activismo dentro de la iglesia que nos olvidamos el motivo de estar en la iglesia, que es el Señor Jesús, lo que Él hizo por nosotros y lo que Él vino a cambiar en nuestras vidas. Y entonces el Señor Jesús le dice, mira, Marta, tranquila. Yo quiero imaginar que dijo, oye, a ver, Marta, bien, mejor siéntate. No estás haciendo nada malo, pero María escogió lo mejor y eso no le va a ser quitado. ¿Qué significa o qué podemos entender? Que en un momento dado Jesús le está diciendo a Marta, lo que estás haciendo se te va a ser quitado. Y ahorita lo vamos a aterrizar más adelante. Pero Marta tenía que pasar de ser una mujer preocupada y afanada a una mujer que ponía su esperanza y su confianza en el Señor. Si vamos al pasaje te voy a invitar por favor que vayas a Juan 12, del 1 al 8. En la Biblia hay 3 pasajes que hablan sobre Marta y María. Es el pasaje que acabamos de leer. Otro es este pasaje que vamos a estudiar, que es Juan 12, 1, 8, que es cuando Jesús es ungido en Betania. De ahí que les decía dónde estaba la casa de Marta y María y Lázaro, en Betania. Dice Juan 12, 1 al 8.
Dice, 6 días antes de la Pascua, estamos hablando de los tiempos finales del Señor Jesús aquí, la Pascua en la cual celebra la cena del Señor y después iba a ser sacrificado. Eso es una semana antes, ¿no? Dices, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. No está diciendo que la cena hubiera sido en la casa de Lázaro. Dice que le organizaron una cena. Y de hecho en Marcos 14, que es un pasaje paralelo donde habla precisamente de esa misma situación de Jesús siendo ungido, en Marcos 14:3 dice, pero estaba él en Betania, en casa de Simón el leproso. Y eso de que Simón el leproso no era de que siguiera leproso, es que era conocido como que había sido sanado de lepra. Entonces dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía. Nuevamente vemos a Marta haciendo lo que en otra ocasión hizo. Era muy servicial y estaba atendiendo las mesas, y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué es lo que ocurre aquí? María nos muestra un acto de adoración que hasta el día de hoy es recordado. En el pasaje paralelo dice en Marcos que en el verso 9, 14-9 dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique ese evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho, hablando de María y de ungimiento, para memoria de ella. Hasta el día de hoy, esto que hizo María viene a ser un recordatorio de una adoración, una muestra de adoración más allá de lo normal. ¿Qué hizo María? Ofreció un alabastro, que era una botellita con una esencia, un perfume costosísimo. Ya alguna vez enseñaba de esto. Esa botellita equivalía en ese tiempo a un año de trabajo. De hecho, las mujeres lo guardaban como dote. Para cuando se llegaban a casar, ese era un dote. Imagínense un año de trabajo. Piensa hoy tú cuánto ganas y eso multiplica. Eso valía la botellita, ¿no? Si no me recuerdo, haciendo una conversión, una botellita de esas al día de hoy valía equivalentemente como 45,000 pesos. Si no me recuerdo la conversión. No me quiero centrar en esa parte, me quiero centrar más en... Pero eso valía la botellita, 45. No sé si hoy exista un perfume. No sé si hoy existe un perfume que valga eso. No tengo idea, pero bueno. Entonces, ¿qué hizo María? Entregó lo mejor que tenía y lo puso a los pies del Señor Jesús. Y dice que ungió los pies del Señor. En el pasaje paralelo en Marcos habla que fue ungido también su cabeza. Podemos entender que Jesús fue ungido por la cabeza y de los pies con este perfume. Y entonces nunca falta el que ve mal la adoración de alguien. Esta María con esta acción mostró que era humilde de corazón y agradecida. Vemos cómo en ese pasaje, bueno, de hecho en los 3 pasajes que vamos a ver, vimos hace ratito que cuando llegó Jesús a su casa, fue y se postró a sus pies a ser instruida y enseñada, a percibir. Esto es a recibir del Señor Jesús lo que hablaba.
En ese pasaje de cuando unge al Señor Jesús, va también de la misma manera a postrarse, a doblar sus rodillas y a ungir al Señor Jesús en sus manos, en sus pies y en su cabeza, como una muestra de que Jesús iba a ser muerto y tenía que ser sepultado. Y esa acción que hizo María vino a ser una muestra para nosotros de una adoración genuina, de una adoración correcta, sin limitaciones, sin peros, sin pretextos, sin peros. Entonces, ¿qué viene a ocurrir? Marta estaba en ese pasaje igual sirviendo, y María nuevamente dándonos una muestra de adoración al Señor. Ahora, no significa que Marta fuera la perdida y María era la privilegiada. No, Marta conocía al Señor Jesús, Marta creía en el Señor Jesús, pero su vista y su visión estaba puesta más en el afán de servir que en el Señor que le estaba ministrando. De hecho, ahorita les decía, cuando dice, no le será quitado a María lo que había tomado, significa que a Marta sí le iba a ser quitado. Esto es la necesidad de servir. Vemos ahorita en el pasaje final de Juan en 12, en el verso 8 dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. O sea, la posibilidad de servir al Señor Jesús, el afán de que tenía Marta por servir siempre puede existir, pero el estar con el Señor Jesús era una oportunidad que no siempre se iba a poder manifestar. Entonces, lo que Marta tenía que entender es que tenía que pasar de estar ocupada en la obra a conocer al Señor de la obra. Hoy, en las iglesias, voy a hablar en forma general y hablo por experiencia de vida, literalmente en esto. A veces nos preocupamos más por servir al punto que nos volvemos activistas dentro de la iglesia y lo que menos hacemos es poner al Señor o buscar la voluntad del Señor en lo que hacemos dentro de la iglesia. Y de ahí viene entonces la parte que el Señor dice, apartados de mí, no os conozco. Señor, por en tu nombre hicimos y en tu nombre echamos sí, pero yo no les mandé. Hicieron obra, pero no me conocieron, no pusieron intención en conocerme a mí. María en este pasaje, junto en el anterior, vimos cómo su prioridad fue conocer al Señor Jesús, estar con el Señor Jesús, recibir del Señor Jesús. Y eso es lo que nos lleva a hacer un cambio de vida, no las obras, sino conocer al Señor de las obras. Y cuando conoces al Señor, entonces lo que tú haces viene a causar un impacto hacia los demás, ¿no? Ahora, esta María no es la misma que se describe en Lucas 7, 36 al 50, en el cual que habla también de un ungimiento de una mujer pecadora, que vino a casa de Simón el fariseo y que fue también Jesús ungido en ese momento. No es la misma María. De hecho, en los pasajes que hablan de esta María que ungió al Señor Jesús vienen antes justamente de su muerte. Antes de toda la pasión que tiene que vivir nuestro Señor Jesucristo. Inclusive este pasaje viene a ser antes de la entrada triunfal a Jerusalén. Mientras el pasaje de Lucas 7:36 al 50, que nos habla de esto mismo, habla de un contexto completamente diferente. Vamos a ver. Dice en Lucas 7. Nada más lo quiero comentar para crear la diferencia. De hecho, la tradición dice que la mujer que ungió a Jesús era María y era María Magdalena, la cual no hay evidencia tal cual, es una suposición que ha hecho la tradición también. Si ustedes me preguntan a mí, yo diría, es completamente diferente, porque dice la palabra que de María Magdalena se echaron fuera demonios. Y aquí la María que habla es una María que es pecadora.
Y si era pecadora, quiero entender cómo la mujer adúltera que fue cachada en el acto mismo del pecado, a esas se les considera mujer pecadora. A las que tenían unas prácticas conocidas dentro de la ciudad o dentro del pueblo, que tú decías, oye, a lo mejor eran, no sé, voy a poner mujeres interesadas, a lo mejor practicaban la prostitución, a lo mejor eran vividoras que estaban en las tabernas, en los, iba a decir antros, bueno, en las tabernas de ese tiempo, en los antros de ese tiempo, lugares no propicios, no correctos. Inclusive su forma de vestir denotaba qué clase de mujer eran en ese tiempo. A eso se refiere cuando una mujer que es una mujer pecadora que llega ante el Señor Jesús. Ahora, cuando en Lucas 7, en la casa de Simón el fariseo, que no es el mismo Simón el leproso, sino aquí hace referencia a Simón el fariseo. Simón el leproso era alguien que conocía a Jesús y fue sanado. Simón el fariseo era alguien que imitó a Jesús por cierto interés, y ahorita vamos a ver por qué les digo cierto interés. Porque después de que Jesús es ungido y que empiezan a murmurar, oye, mira, si supiera quién es esta mujer, la que está haciendo, Jesús lo para en seco en el verso 40, dice, entonces respondiendo Jesús, bueno, voy a leer el verso 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, fíjense, el mismo fariseo le dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Desde ese concepto de que si fuera profeta, significa que él no conocía o no reconocía a Jesús como Mesías. Simplemente lo traían en su casa por saber quién era, ¿no? Por ver en qué la cuadraba seguramente. Entonces en el verso 40 dice, entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me dices agua para mis pies. Esto es, no le habían servido. A diferencia del otro pasaje en el cual dice que Marta estaba atendiendo y sirviendo, buena hospedadora, aquí dice, ni me lavaste los pies, no me diste un beso y no ungiste mi cabeza con aceite. Y esta mujer pecadora que tú señalas, sí lo hizo. Entonces, y termina el pasaje diciéndole a la mujer, tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es un contexto completamente diferente al que vemos de María, hermana de Lázaro, ungiendo al Señor Jesús. Porque dice, aquí no dice el texto, este acto va a ser recordado. Esa mujer va a ser recordada. Aquí no lo dice. Aquí la mujer fue perdonada. Allá, en el otro, fue el reconocimiento del acto de adoración por el tiempo que venía sobre Jesús para su sacrificio en la cruz, en la sepultura. Entonces, creí importante detenerme aquí nada más, aclarar ese punto, porque entonces estamos hablando, inclusive el texto de Lucas no está puesto hacia el final de la vida del Señor Jesús, de hecho está más hacia el principio de la vida del Señor Jesús. De hecho, el pasaje anterior de en Lucas, dice, seguramente la ciudad en la que estaba ocurriendo era en la ciudad de Naín, porque el pasaje anterior dice que Jesús estaba en la ciudad de Naín, ¿no? Y el pasaje que vimos era en Betania. Entonces, aclarando esto, esa es otra María, diferente, bueno, ni siquiera aquí dice que sea María, ¿no? Es una mujer diferente, María, hermana de Lázaro y de Marta, en la ciudad de Betania. Entonces, regresando a esto, vamos entonces a Juan 11, que es la otra parte en donde aparecen estas 2 mujeres denotando cosas que quiero que hoy entendamos. Dice, empieza el pasaje, seguramente tu Biblia dice, un titulito ahí, muerte
de Lázaro. No lo voy a leer todo, lo voy a ir contextualizando. Digo, creo que conocemos el pasaje. Pero resulta que Lázaro enfermó y Marta, bueno, hace la referencia que esta María, hermana de Lázaro, era hermana de Lázaro, el que estaba enfermo, que era amigo de Jesús. Entonces, las dos envían a decir al Señor Jesús: oye, Jesús, tu amigo Lázaro, el que amas, está enfermo. Pues ven, ¿no? Va a decir que Lázaro estaba enfermo. Entonces dice el verso 4: oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muertes, sino para la gloria de Dios. Y con esto se queda Jesús 2 días más. Lázaro muere y entonces dice: ahora sí, vamos a ver a Lázaro. Y hasta les dice: no está muerto, está dormido, le dice a sus discípulos. Y ni sus mismos discípulos alcanzan a entender a qué se refiere. Entonces, dice el verso 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, desde a 3 kilómetros, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Esto es, su casa estaba llena de gente que trataba de consolarles. Y entonces Marta, en el verso 20, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta era trabancada, Marta era impetuosa, Marta era una persona fuerte, pero era impulsiva. No esperó a que Jesús, supo que Jesús venía y salió corriendo a encontrarle. Y dice, y era una mujer asertiva, y te lo vamos a ver, que expresaba su opinión de manera firme y con seguridad, respetándose. Lo primero que llega a decirle Marta a Jesús es: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Fue lo primero que le dijo Marta al Señor Jesús. Y entonces, en el verso, bueno, el 21 dice: Marta dijo al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. 22: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta sabía quién era Jesús. No en balde, si nos vamos al contexto de que se conocían de vida, pues seguramente ya habían conocido en intimidad que Jesús era el ungido de Dios. Y entonces dice el verso 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día posterior. Jesús no le estaba hablando de un futuro lejano, le estaba hablando de un futuro cercano. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, al que esté muerto, vivirá. Y se estaba refiriendo a Lázaro. Lázaro conocía al Señor Jesús. Entonces le dijo: él está muerto, ¿no? Está muerto físicamente, pero en realidad está vivo, ¿no? Y Jesús venía a resultar. Dice el verso 25: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces aquí Jesús le estaba hablando en dos sentidos: en un tema físico y en un tema espiritual. Y al final le dice en el verso 27: ¿crees esto? Y le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído, que dice, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta era conversa, Marta conocía a Jesús, Marta había aceptado la vida del Señor Jesús para ella era convertida, vamos. Entonces, ¿cuál era el problema que tenía Marta? Era afanosa, era impetuosa, decía las cosas como ella, no tenía prudencia.
Y entonces en su afán de hacer las cosas, no recibía, no ponía atención a lo que tenía que poner atención, que era al Señor Jesús. Entonces el verso 28 dice, vamos a ver lo que hace María. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana. Dejó a Jesús donde estaba, se echó a correr. Fue con María a la casa y dijo, oye, el maestro está aquí y te llama. María mostró prudencia, no salió corriendo. Cuando llegó el Señor Jesús, esperó a que él, a ver qué decía, ¿no? Y dice el verso 29, ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. ¿Cuál es la diferencia con Marta? Marta no había sido llamada y fue hacia el Señor Jesús, impetuosa. María prudentemente esperó en obediencia y hasta que le dijeron, oye, ven, se movió hacia el Señor Jesús. Dice el verso 30 que Jesús todavía estaba entrando en la aldea donde Marta lo había dejado. Por alguna razón no había avanzado. Seguramente lo habían rodeado y le estaban preguntando y Jesús y todo esto, ¿no? Entonces, verso 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Ellos se guiaban por lo físico, no habían entendido, no sabían qué estaba ocurriendo. Y dicen, pues, si se levantó rápido es porque está muy triste y se fue a llorar a su hermano al sepulcro. Entonces María, verso 32, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, ¿qué dice? Se postró a sus pies. Nuevamente una muestra de reverencia, obediencia y adoración al Señor Jesús. Y una muestra de adoración que el Señor Jesús no rechazó. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Entonces, llega María y que lo primero se pone a disposición del Señor Jesús. Literalmente llegó y le dijo, lo que tú quieras hacer. Dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el verso más chiquito de la Biblia, Jesús lloró. María era una mujer emocional en el sentido que era sensible, ¿no? Al punto que conmovió al Señor Jesús ver cómo llegó llorando por el sentimiento de su hermano, lo cual es válido. Si una persona fallece, pues, es más, lo raro sería que estuvieras duro, insensible, sin mostrar ninguna emoción. No creo así. Y también aquí algo importante que muestra el Señor Jesús es que no era ajeno, nunca fue ajeno al dolor humano. Juan dice Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que ha padecido todo lo que nosotros hemos padecido, pero sin pecado, al cual nos podemos acercar confiadamente y Él nos va a entender porque Él vivió todas las circunstancias y tentaciones que tú y yo vivimos. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él padeció tentaciones que a lo mejor tú cuando pecas dices, ay, es que nadie puede entender lo que sentí, cómo sentí, por qué lo hice, por qué no lo hice. El Señor Jesús sí. Jesús no era un ser, una persona insensible o ajena. Era tan humano, era tan Dios y tan humano que era movido a esas circunstancias, a ser conmovido. Dice, se estremeció en su espíritu y se conmovió y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Dice el verso 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Y qué dijo Jesús? Quiten la piedra. Y Marta, nuevamente piensa en el perfil de Marta, atrabancada, impetuosa, asertiva. ¿Qué fue lo primero que dice? Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué le quiso decir Marta? Señor, ya está bien muerto, ¿no? Ya se murió, ya hasta huele mal. ¿Por qué Jesús dejó pasar 4 días?
¿Por qué no fue a resucitarlo al segundo día o al siguiente día? Y ahorita vamos a ver más adelante, más o menos expresa la palabra en el sentido del por qué. Vamos a ampliar esto. Dejó que pasaran 4 días para que si resucitaba el segundo día dijera, no, es que no estaba muerto, estaba dormido, ¿no? Nos quieres engañar. No, Jesús dejó pasar 4 días y este dicho de Marta viene a confirmar, decir, sí estaba muerto, ya pasaron 4 días. O sea, un muerto de 4 días ya hasta huele. Confirma que está, voy a utilizar una palabra, confirma que estaba bien muerto, ¿no? Entonces, dice Jesús en el verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta reacciona. Le faltaría que Jesús hubiera dicho, Marta, Marta, a ver, ¿no te dije que lo iba a hacer? Y no estaba hablando de un tiempo futuro, la resurrección eterna. No, te estaba hablando de un tiempo corto, una manifestación física. Y entonces se quitaron la piedra donde había puesto puerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús no llegó a orar. Jesús ya venía orando desde 4 días antes, cuando le avisaron. Por eso les dice a sus discípulos, ahora sí vamos para despertar a Lázaro que está dormido. Y dice el verso 42, yo sabía que siempre... yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Esto es para que vean que tú me has dado la autoridad de hacer y ser el Cristo, el Mesías, Redentor del mundo. Es por esto, para que crean el enviado. Ahí estaban Marta y María. Marta todavía con ciertas dudas y María esperando la manifestación del Señor Jesús al respecto. Y dice, y habiendo dicho, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Yo quisiera que te imaginaran cómo todos han de haber quedado, y eso ya lo voy a compartir en una ocasión. Lázaro, yo pienso que él salió flotando, literalmente salió flotando. ¿Por qué? Porque estaba atado de pies y de manos y traía un sudario en la cabeza. Si tú has visto una momia, había un juego, en este juego de Me Caigo de Risa, que los envolvían con este plástico de los pies y las manos, así. Entonces el juego era que tenían que llegar a otro lugar y o brincaban o movían sus piecitos nomás así, lo que les daba de pingüinito, porque todo era sujetado. Así eran sujetados en aquel tiempo los muertos, como una momia literal. Ambos pies envueltos y las manos. Y el que había muerto, dice el verso 44, salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un solero. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Y vemos como en esta manifestación poderosa del Señor Jesús de milagro, por ser una resurrección, los perfiles de Marta y María hablaban mucho de ellas. Una María dispuesta, siempre sujeta a la voluntad del Señor, deseosa de conocer al Señor Jesús, de las enseñanzas del Padre. Y una Marta que conocía a Jesús, reconocía lo que él había, seguramente sí había tenido oportunidad de sentarse y escuchar al Señor Jesús, pero se afanaba más por hacer las cosas. Y a lo mejor, valga la expresión, por ser vista. Jesús no necesita. No vas a llamar la atención a Jesús por el servicio. Vas a llamar la atención del Señor Jesús por tu obediencia y disposición. Marta, cuando Jesús, volvamos al primer pasaje, cuando Marta llegó a la casa, dice en los 3 pasajes, lo primero que hizo María al ver al Señor Jesús fue llegar a sus pies. Y Marta, qué bueno que llegaste, Señor Jesús, pero tengo cosas que hacer, perdona, ahorita te atiendo, ¿no? Seamos Marías, como María, en la actitud de llegar al Señor Jesús,
deja la obra para después si no buscas primero al Señor de la obra, de la mies. Entonces, hoy fue corto, ya terminé. Creo que está muy claro la intención de esta enseñanza. No te afanes, no te preocupes, no estés buscando hacer más. Busca conocer al Señor, que Él te diga qué hacer, que Él te diga cómo moverte, y entonces actúa. Tú espera la voz o el mensaje del Señor Jesús que te diga, ven, el Maestro te llama. Y entonces ve inmediatamente al Señor Jesús y llega a postrarte y esperar de Él la instrucción. Dale la mejor adoración al Señor Jesús. Sí, dale lo mejor de ti. Y es más, yo te diría, renuncia a lo mejor que tengas para ti. Porque les decía hace ratito, María renunció a su botellita de un año de trabajo. Les digo, en aquel tiempo el que una mujer tenía eso, era su dote para casarse. Recordemos que en aquel tiempo, cuando se casaba, la mujer tenía que poner un dote, ¿no? Garantizar, decir, mira, a ti marido, mi hija no te va a hacer una carga, trae un dote. Trae bienes. Cuando en el Antiguo Testamento Raquel, sale con Lea, con Jacob, después de 14 años que Jacob estuvo trabajando por ellas, dice que salieron con sus cosas, con su dote. Cuando el siervo de Abraham fue por Rebeca para Isaac, dice que le dieron hasta su sierva y su nana, y le dieron su dote. ¿Te vas a ir con él para casarte con el hijo de su señor, con Isaac? Sí. Pues, ten tus cosas, no puedes llegar con las manos vacías. Y entonces el siervo viene de camino con Rebeca. Jacob salió con las dotes de sus esposas de su tierra. No llegues al Señor sin nada. Pero si eso que traes de ese estorbo, pues no, Señor. Si es tu alabastro, vierte tu alabastro a los pies del Señor Jesús y seamos como María, que hasta el día de hoy, y se cumple lo que el Señor Jesús dice, pasarán los tiempos y el hecho que esta mujer hizo por mí de ungirme será recordado. Si tú has cantado este canto, hace 2 semanas creo que lo cantamos acá, el perfume a tus pies, habla de esto. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a vivir, quiero mi vida ser como un perfume a tus pies. Entonces, cierro con esto. Busca tener un corazón como el de María. Y si eres una Marta que conoces de Dios pero te afanas por otras cosas, cédelas. Lo que tomó María, dice el Señor Jesús, no le va a ser quitado. Lo que le está diciendo a Marta es, vas a tener que dejar si me amas, vas a tener que dejar lo que tienes para algo mejor. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias porque tu palabra es lumbrera, trae riqueza, nos enseña, nos ministra, nos alienta, porque aunque puede ser una palabra escrita, tu Espíritu Santo trae revelación y nos muestra esas cosas, esos pequeños tesoros dentro que vienen a ser como diamantes para nuestras vidas, de poder aprender y recibir de ti. Te ruego, Señor, que en este momento, como Marta y María, hermanas de Lázaro, que fue resucitado por el Señor Jesús, para que tu nombre fuera glorificado, para que tú fueras exaltado en esta acción y fuera testimonios a los demás, permítenos llevar una vida como la de María, una vida en obediencia, una vida dispuesta, una vida anhelante de conocer más del Señor Jesús. Espíritu Santo, guíanos a conocer más día tras día del Señor Jesús, de su obra redentora en la cruz, y que la vida del Señor Jesús sea puesta en nosotros. Y si llegamos a ser como unas Martas,
que conocía al Señor Jesús, pero se afanaba por otras cosas. Señor, quita nuestro enfoque de las obras o del servicio para poner nuestra intención, nuestro corazón en ti. Y no porque sea mal el servir, pero que el servicio venga después de conocerte y que no sea un impedimento antes de conocerte. Obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que en todas las cosas tu presencia esté en nosotros, tu espíritu esté en nosotros, guiándonos a toda verdad, guiándonos al que es la vida y la resurrección, que es nuestro Señor Jesucristo. Señor, pon vida en nosotros, que todas las áreas muertas en nuestro ser sean avivadas, sean reavivadas en ti, y que puedas tú mostrarte a nosotros en todo momento. A ti sea la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén y amén. Ok, estamos despedidos. Por aquí nos vemos el domingo en la reunión presencial, el viernes en el discipulado, en la enseñanza. Y bueno, que tengan una bonita noche y bendecida. Gracias y paz sobre ustedes.